¿Qué tal? Espero que todos tengan un buen día. Les pido disculpas por la tardanza en sacar el enlace de esta nueva clase. La verdad es que estuve un par de semanas muy ocupado, un poco más de lo normal, y no pude sacar el tiempo necesario que ustedes se merecen para poder concentrarme y tener el tiempo de poder compartir con ustedes esta clase. Pero aquí lo estamos haciendo. Algunos me han preguntado que cuándo vamos a empezar las clases de teología. Pero déjenme decirle que teología es una clase muy amplia. Abarca obviamente desde las cosas que están alrededor de Dios, su personalidad, sus atributos, pero también tiene que ver con los diferentes elementos o las diferentes destrezas que se requieren para hablar en su nombre. Así que homilética y oratoria son parte de lo que es la clase de teología. Si usted esperaba algo más doctrinal, si usted esperaba algo más centrado en quizás un estudio escatológico de las escrituras, este no es el momento en que estamos tocando esos temas. Vamos a llegar ahí. ¿Por qué? La razón es que estamos cubriendo necesidades específicas de la mayor parte de los participantes y a quienes está dirigido especialmente estas clases, que son aquellos que ya están sirviendo en sus iglesias, que les toca enseñar, que les toca predicar, y que necesitan herramientas para cada vez poder hacerlo mejor, no que lo hagan mal, pero siempre hay un espacio grande para mejorar. El día que nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, es decir, el día que nosotros pensemos que ya no tenemos nada más que aprender, en realidad estamos empezando a morir. Así que igual ustedes son muy importantes, pero si siente que las clases no son lo que usted esperaba, pues tampoco hay ningún problema en que se retire del curso y espere los temas apropiados. Siéntase en toda la libertad de hacerlo, ¿ok? El día de hoy, cambiando de tema, vamos a hablar de los elementos del sermón, porque es parte de lo que es la homilética. El sermón, dicho sea de paso, es el vestido del mensaje, por así decirlo. El mensaje uno puede esquematizarlo a través de un bosquejo, que es el esqueleto del sermón, ¿verdad? Pero el sermón es el vestido, es como, por así decirlo, la decoración del pastel. El pastel obviamente puede ser de fresa, puede ser de chocolate, puede ser de vainilla, pero la capa que lo cubre, esa crema especial, a veces en base a azúcar o a mantequilla, diferentes cosas. Por cierto, extrañamos el merengue que se usaba hace mucho tiempo atrás en nuestros países. ¿Verdad? Es lo que le da la apariencia y la primera impresión a la persona que se va a comer el pastel. De la misma manera, el sermón propiamente, ¿verdad? Es el vestido. De hecho, puede haber un sermón sin un mensaje y un mensaje sin un sermón. Pero cuando ambas cosas, ¿verdad? Se complementan, así como los ingredientes internos del pastel, el pan apropiado, ¿verdad? La jalea o los sabores, y luego el recubrimiento bien hecho, bien balanceado, complementan la experiencia, ¿verdad? Para aquellos que lo van a consumir. De la misma manera sucede con el sermón. El sermón viene a darle la apariencia necesaria y el balance necesario a lo que es el bosquejo, porque el bosquejo en sí mismo es un tanto mecánico. ¿Verdad? Es un tanto estructural, más bien. Ya el sermón es el que cubre todo lo demás y es la primera experiencia o la experiencia inicial para aquellos que están escuchando el sermón. El predicador del Evangelio tiene como tarea el comunicar un mensaje por medio de un sermón. Y eso es muy importante porque hay predicadores que nos recuerdan que la visión, por ejemplo, del Valle de los Huesos Secos a veces representa un buen mensaje, pero que solamente tiene la estructura y que falta el sermón, que falta la cobertura, que falta aquello que los une, que falta los elementos necesarios para que todo sea
para que la experiencia sea un todo, no solamente agradable, sino además edificante, sino además retante, sino además que llama a la acción y que eventualmente finaliza con un llamado a la aplicación de las verdades que nosotros estamos compartiendo. Una comparación más que yo podría hacer es la receta de un buen plato de comida. Cuando los ingredientes se usan en su cantidad apropiada, de acuerdo a la receta, ¿verdad? Para ser preparada, el resultado será, sin lugar a dudas, un suculento manjar y hasta quizás al tacto, ¿verdad? Y al gusto, al olfato. Por además su contenido, que es en realidad lo importante, será nutritivo al organismo. De la misma manera el sermón, cuando es bien organizado, cuando el bosquejo está bien elaborado, cuando cada una de sus partes ocupa el lugar que le corresponde, pero además, ¿verdad? El sermón, por así decirlo, hace que el mensaje sea agradable a los oyentes y que quieran consumirlo porque están seguros que aquello que está frente a ellos es algo que les va a hacer bien. Así que hoy estaremos hablando del sermón, propiamente hablando de los elementos del sermón. Vamos a avanzar, permítanme un segundo, se me ha perdido el puntero, pero aquí está. ¿De qué estamos hablando entonces? El mensaje de un sermón obviamente proviene de Dios y se comunica a través del predicador. Nosotros somos los instrumentos humanos que recibimos un mensaje divino, ¿verdad? Y que debemos transmitirlo a mentes humanas, a corazones humanos, de tal forma que sea bien recibido. Retomo la lectura. El mensaje de un sermón proviene de Dios y se comunica a través del predicador, quien lo transmite con su propia personalidad y su propio estilo. Cada quien tiene un estilo diferente y no tenemos por qué imitar a otros. Recuerdo en la época de nuestra juventud, con algunos de los pastores que compartimos la carga y por lo cual estamos haciendo estas clases, era muy admirado Gigi Ávila, por ejemplo, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y es un siervo de Dios que hasta el día de hoy me parece sigue predicando, ¿verdad? Impactando a su comunidad y sus iglesias, etcétera. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Verdad? Todos queríamos ser como Gigi Ávila, pero obviamente uno, por más que haga el esfuerzo, finalmente va a fracasar porque está tratando de imitar algo que no le corresponde, o Mario Fumero, por así decirlo. Hay algunos predicadores, tengo entre ellos un amigo muy querido, ¿verdad? Que es muy cómico en sus mensajes. Usa sus propias experiencias, muy gracioso, sabe mezclar bien sin que se convierta en algo vulgar, ¿verdad? Aquellos anécdotas divertidas para enfatizar los puntos de su sermón. Si nosotros tratamos de imitar a otros solo por imitarlos, vamos a terminar fracasando. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que tú seas Gigi Ávila, no es que tú seas Mario Fumero, o no es que tú seas Billy Graham o cualquier otro predicador, sino que Él quiere usarte con tu propia personalidad, con tu propio estilo, para transmitir el sermón. El sermón es la preparación, perdón, y organización de ese mensaje de Dios, de manera que llegue de forma comprensible a los oyentes y cumpla su propósito en el corazón de aquellos para los que fue diseñado y por los que está siendo expuesto. Así que es muy importante tener en cuenta todas estas cosas que estoy mencionando. Vamos a hablar un poquito del tema, ¿ok? El tema, la definición del tema, ¿verdad? El tema responde al aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. En otras palabras, el tema, por ejemplo, viene a ser el sabor principal del plato que usted está sirviendo. Por ejemplo, si usted está preparando un pescado frito, es obvio que va a tener otros elementos, a lo mejor va a tener tajaditas o va a tener papas fritas, una ensaladita, pero lo fuerte que es el pescado frito. De la misma manera, el tema responde al asunto principal que uno quiere abordar con los oyentes. Debe ser claro, debe ser entendible, ¿verdad? Debe ser
desarrollado de manera apropiada para que sea abarcado completa y totalmente. Es la columna, dice el texto vertebral que sostiene el armazón o el esqueleto del sermón. Es el propósito por el cual nosotros estamos compartiendo con las personas, ¿verdad? Ese mensaje. El tema viene a ser aquello que moldea, aquello que da forma, aquello que responde a la pregunta ¿y de qué está hablando el predicador? Nuestro tema debe ser claro y muchas veces necesita ser claramente enunciado. No solamente debe estar implícito en las cosas que estamos diciendo, sino debe ser claramente anunciado. El tema es muy importante, es una parte importante del sermón. En segundo lugar, hablemos, por ejemplo, de las características de un buen título. Dicho sea de paso, el título y el tema no son lo mismo. Permítanme un segundo. Ustedes disculpen esas cosas imprevistas que surgen, un estornudo, por ejemplo, ¿verdad? Y como esto está grabado en video, obviamente debo hacer todo lo posible porque no suceda. Sin embargo, somos seres humanos y a veces se filtran esas cosas. Trataré de editarlo, pero me urge compartir este tema porque hemos estado 2 semanas sin un tema para estudiar. Ok, decía que el tema y el título son cosas diferentes, pero vamos a hablar un poco de las características de un buen título y luego aclaramos las diferencias entre uno y otro. Un buen título debe ser interesante, debe ser fácil de recordar, estar relacionado con el tema y no convertirse en el centro del sermón, sino en una guía que acerque al oyente al mensaje. Por ejemplo, el tema pudiera ser el gran amor de Dios o el amor de Dios, por así decirlo, ¿verdad? El título podría ser ¿cuánto Dios nos ama? O ¿cuánto Dios te ama? O cuán profundo es el amor de Dios. El tema es el amor de Dios, es amplio, pero el título debe ser algo corto, relacionado con el tema, ¿verdad? Y que la gente entienda. Entonces, el tema responde a de qué está hablando y el título responde a cuál es el atractivo principal para atraer y conseguir la atención de las personas. ¿Verdad? Por un lado, el tema es lo que nos guía, es la brújula a través de la cual vamos a movernos. El título es la carnada con la que vamos a pescar, ¿verdad? Con la que vamos a atraer, con la que vamos a lograr la atención de las personas. En tercer lugar, a la relación título-tema. Muchas veces el título puede ser tomado de una frase del pasaje bíblico, es bastante común, ¿verdad? Sirviendo así de tema y a veces también de título, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? El tema es una cosa y el título pudiera ser otra, aunque algunas veces se presta para que sea la misma cosa. Este es un método favorito de muchos predicadores, pero también conozco muchos predicadores que les gusta usar títulos subjetivos que llamen la atención, que atrapen a la gente, emotivos, que tengan que ver con lo cotidiano de la vida, que tengan que ver con los acontecimientos futuros. Recuerdo hace algunos años atrás, ¿qué será? Unos 10 años atrás, teníamos graves problemas aquí con un virus. El virus era un virus de la gripe porcina, no recuerdo el nombre. Y un predicador, ¿verdad? En su título usó un nombre parecido, el virus no sé qué, ¿verdad? Y era muy común, era resultaba muy interesante para las personas por todo lo que se estaba viviendo y hizo de verdad una mezcla bastante atractiva. Por un lado, el tema obviamente tenía que ver con lo que Dios puede hacer en nuestra vida y cómo Dios nos puede proteger. Sin embargo, el título era directamente enfocado en ese virus que era tan popular en ese momento. Así que ahí tenemos. Por un lado es importante definir el tema y que el tema nos guíe en nuestro proceso, ¿verdad?, de desarrollo del sermón. Por otro lado debemos tener un buen título, que sea atractivo, que sea atrayente y que respete el tema del sermón. Y en tercer lugar, no debemos olvidar que a veces, ¿verdad?, se presta, hay temas o versículos bíblicos que se prestan para que tanto el tema como el título sea el mismo, ¿verdad?, y resulte de una manera atractiva a las personas. Avancemos entonces.
Hablemos ahora un poquito del pasaje bíblico. Ya sabemos que un sermón, para ser bíblico, no tiene que estar basado en un pasaje bíblico particular, sino en la revelación bíblica. Sin embargo, ¿verdad? No obstante, lo tradicional y lo recomendado y lo correcto sería que todos nuestros mensajes usen una base bíblica clara, explícita, sacada de algunos versículos, de uno o de varios versículos o de un pasaje de la Biblia. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de que el pasaje bíblico nos da autoridad y además nos da credibilidad. El pasaje bíblico como base de la predicación es importante porque da contenido, da autoridad y además da credibilidad a lo dicho por el predicador y produce efectos espirituales en los oyentes. La palabra por sí misma es viva, ¿verdad? Y al ser una palabra viva, penetra el corazón de las personas. Esa palabra que nosotros leemos y que a veces olvidamos el poder que tiene, ¿verdad? En nuestros labios o en los labios de un predicador se convierte en una saeta de fuego que penetra el corazón más duro, ¿verdad? Que otros no han podido tocar y toca lo profundo de los seres humanos y los trae al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, penetra, dice la misma Biblia, hasta el tuétano de los huesos, ¿verdad? No solamente la mente, no solamente el corazón, sino hasta lo profundo de nuestro ser. Por otro lado, en la mecánica de la homilética, se procura que el predicador se mantenga en su tarea de la predicación, caminando, recorriendo el pasaje bíblico, desmenuzando, preparando, exponiendo el pasaje bíblico. El recorrer toda la Biblia, citando muchísimos textos, no solo puede alejar al predicador del tema, sino que además puede conducir a las personas. Normalmente de manera efectiva, de manera correcta, nuestros sermones debieran estar basadas en algunos textos o un texto bíblico en particular o a un pasaje o a dos o tres textos sin que estos sean excesivos, porque si no tendemos a perdernos en el camino, ¿verdad? Y a perder el dominio del tema y eventualmente para que la gente se pregunte, bueno, ¿y al final de qué habló? ¿Estaba hablando de la venida de Cristo o estaba hablando de la tribulación o estaba hablando del pecado? ¿De qué es lo que estaba hablando? Porque a veces en esas mezclas, por falta de experiencia que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es que la palabra nos impacta de tal forma que quisiéramos poner todo a la vez. Eso es una cosa importante también, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos impacta a nosotros y entonces queremos poner todo, pero no, hay que aprender a respetar el pasaje bíblico, ¿verdad? Y a limitarnos a aquello que está relacionado específicamente con el tema y con el título del mensaje. Obviamente lo que controla todo es el tema del mensaje, ¿verdad? Que como dije al principio no es lo mismo que el título. Además de darnos autoridad y credibilidad también el pasaje bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es la interpretación cuidadosa, debe ser un objetivo muy importante cuando nos acercamos al pasaje bíblico en el sermón. El pasaje bíblico debe escogerse con mucho cuidado y además con oración, sin divorciar el texto de su contenido inmediato, posterior o general. Una de las cosas que nosotros debemos entender de la escritura, bueno, primero es que está viva, ¿no? Que es una palabra viva, que es una palabra que tiene poder. En segundo lugar, que es una palabra que tuvo un cumplimiento local, ¿verdad? Inmediata cuando fue dicha, tuvo un cumplimiento profético en la misma época en que fue dicha y también tiene una aplicación profética hacia el futuro, una perspectiva escatológica que tiene que ver con los últimos tiempos. Así es el pasaje bíblico y uno no puede divorciar el pasaje bíblico, ¿verdad? De esos elementos, de su contexto inmediato, posterior o general. ¿Qué es el contexto de un texto? Los textos que están alrededor. Pero ¿qué más es el contexto de un texto? Verá, el momento en que fue dicho, las costumbres cuando se dijo ese texto, el significado de las palabras en la época en que fue dicho ese texto. Y volvemos nosotros aquí al ejemplo típico, ¿no? De que hay quienes dicen que la Biblia dice que las mujeres no deben usar pantalones, lo cual no es cierto.
No porque yo defienda los pantalones o no defienda los pantalones, es porque no fue así. Cuando en el Antiguo Testamento se prohíbe a la mujer usar ropa de hombre, los pantalones no existían. ¿Verdad? Los hombres usaban un tipo de falda bastante corta por sus trabajos, debían tener movilidad, las piernas quedaban expuestas, ¿verdad? Y ellos adentro usaban una especie de pañal con que se cubrían las partes nobles que no se veía bien en una mujer. Y entonces por eso la recomendación es que las mujeres no deben usar ropa de varón, pero nada tiene que ver con los pantalones. De hecho, la historia de los pantalones tiene que ver más con las mujeres, el origen de los pantalones, que con los hombres. Porque los pantalones nacen en la época de la realeza, mucho tiempo después de que ese versículo fue dicho. Entonces ve, la interpretación debe ser cuidadosa y nunca debemos olvidar el contexto inmediato, posterior o general para evitar suposiciones que puedan causar controversias o presunción. ¿Verdad? Porque eso entonces nos lleva a decir cosas que no son, a decir erratas bíblicas y en algunos casos hasta decir herejías. Hace poco tiempo todos quedamos asustados cuando una disque famosa predicadora habló de que Dios, ¿verdad?, tiene lo que vulgarmente nosotros llamamos, o que Dios es una teta. ¿Verdad? Algunos de ustedes recordarán el pasaje. No solamente es de mal gusto, no solamente es inapropiado, además es inexacto en relación con el contenido de la Biblia y con el contexto de los textos que ella estaba usando. Más bien el concepto general del Shaddai, de donde viene la supuesta interpretación, es el Dios que alimenta a su pueblo. Y en algunas traducciones más antiguas es el Dios que amamanta a su pueblo, pero el énfasis no es en cómo lo amamanta, sino el Dios que provee, el Dios que supre, el Dios que está pendiente de nuestras necesidades. ¿Qué pasó en el caso de esta señora, ¿verdad? Predicadora, que él olvidó, ¿verdad?, relacionar su versículo con el contexto inmediato, posterior o el contexto general de la historia. El pasaje bíblico debe escogerse con mucho cuidado, ¿verdad? Debe hacerse con oración, debe hacerse además con un estudio detallado, palabra por palabra, del versículo bíblico. Compartir un mensaje bíblico requiere responsabilidad, requiere trabajo, requiere tiempo. No es ir y pararse y decir la primer cosa que se nos ocurra, ¿verdad?, a la gente, porque podemos confundir a los demás. Podemos equivocar el camino de los demás. En vez de ser de bendición, podemos convertirnos en piedra de tropiezo para los demás. Así que cuidado, la interpretación del pasaje bíblico debe ser sumamente cuidadosa, siguiendo todas las reglas hermenéuticas, y ya vamos a hablar un poquito más de lo que es hermenéutica, que es una próxima clase que vamos a dar más adelante, ¿verdad? Y que es una herramienta necesaria para nuestros sermones. En tercer lugar, aquí viene, hermenéutica y exégesis. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso, pastor o maestro? ¿Cómo se come eso? No, bueno, esto no se come. Bueno, sí se come, pero con la mente, con el corazón. La hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Son las reglas que determinan cómo un pasaje debe ser interpretado. Aquí no se trata de venir a inventar, no, aquí ya todo está inventado, aquí ya Dios dejó todo preparado y además dejó una serie de reglas, ¿verdad?, que nosotros debemos seguir para poder interpretar correctamente un pasaje bíblico. Lo primero es la hermenéutica, ¿verdad? Es decir, las reglas de interpretación. Una de las reglas principales de la hermenéutica respeta el hecho de que la Biblia no se contradice entre sí misma, por ejemplo, aunque diera esa sensación. El predicador debe interpretar el pasaje bíblico tanto hermenéuticamente, es decir, analizando el lenguaje literal o el lenguaje figurativo. Por ejemplo, hermenéuticamente hablando, ese pasaje donde dice que Moisés vio la espalda de Dios, es un pasaje que está cargado de una figura que se llama antropomorfismo y que no significa que Dios necesariamente tiene espalda.
El antropomorfismo es la capacidad o la manera de darle sentido humano a algo que no tiene sentido humano. Por ejemplo, Dios es espíritu. Dios no es cuerpo, sangre y carne. Así como Dios no es hombre ni mujer, ¿verdad? Dios está más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. O sea, en ese sentido hablando, dentro de la naturaleza de Dios como espíritu, ¿verdad? Significa que Dios no tiene cabeza, ni ojos, ni boca, pero muchas veces se usan esas expresiones, ¿verdad? Que son antropomorfismos en forma de humano para que nosotros podamos entender. ¿Qué significa entonces literalmente lo que Moisés vio? No fue que vio una espaldota grandota y peluda, no. Lo que significa es que no vio de frente a Dios, sino que de alguna manera vio una parte, ¿verdad? Que no era precisamente la cara de Dios, y es que Dios tiene una cara y seguimos usando antropomorfismos, ¿verdad? Que es la escritura se toma esa libertad de darle forma humana a aquello que no tiene forma humana. ¿Para qué? Para que nosotros la entendamos. ¿Dentro de qué ciencia va ese tipo de figuras? Lo mismo que las parábolas, lo mismo que el lenguaje figurativo, ¿verdad? Lo mismo que las hipérboles y otra serie de recursos retóricos dentro de lo que es la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la exégesis? La exégesis es la materia que estudia los versículos palabra por palabra, sin dejar nada por fuera. Por ejemplo, Génesis 1.1, ¿verdad? Dice, en el principio, muchos creen que Dios creó todo desordenado, porque Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Algunos creen que Dios creó todo en desorden, pero Dios no crea nada en desorden. Si ustedes se fijan en ese versículo, deben fijarse en el punto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Qué significa ese punto ahí? Ese punto es importante, porque significa que ahí hay una pausa de tiempo donde hay cosas que sucedieron, porque Dios es un Dios de orden. Dios no puede haber creado, ¿verdad?, el mundo como está después del punto de Génesis 1.1. Ahí hay un lapso de tiempo que puso los acontecimientos en la tierra de esa forma. Entonces la exégesis es la ciencia que nos lleva a estudiar los versículos de la Biblia palabra por palabra, punto por punto, a veces hasta letra por letra. ¿Verdad? Hay, obviamente en las interpretaciones modernas que nosotros tenemos de la escritura, que no son malas, nos arrojan mucha luz en la mayor parte de los casos, pero a veces se pierde la capacidad de analizar los versículos de la manera más pura posible, ¿verdad? A través de la exégesis, que es el estudio palabra por palabra de la Biblia. Cuando tú estudias palabra por palabra la Biblia, estás haciendo una exégesis bíblica. Entonces, retomo y finalizo la lectura. Me estoy tomando tiempo, pero es que no hay manera de hacer esto más rápido. El predicador debe interpretar el pasaje bíblico tanto hermenéuticamente hablando, es decir, siguiendo las reglas de interpretación. ¿Cuáles son las reglas de interpretación? Las vamos a estudiar cuando estudiemos hermenéutica. Analizando el lenguaje literal o figurativo, tanto como homiléticamente, descubriendo el significado exacto del texto. Para eso hace falta una exégesis. Una exégesis es como cuando los médicos, ¿verdad?, para estudiar una enfermedad, toman un cadáver, ¿verdad? Obviamente, si es un cadáver está muerto, no se preocupe, ¿verdad? Toman un cadáver y lo van diseccionando parte por parte para ir estudiando cada detalle del cuerpo humano, ¿verdad? Y de esa manera aprenden. Muy bien, entonces estos son aspectos importantes. El pasaje bíblico, autoridad y credibilidad, nos da esa ventaja. Debemos siempre estar pendientes de una interpretación cuidadosa. Y en tercer lugar, no podemos olvidar, por un lado, la hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica, y la exégesis, el tomarnos el tiempo de estudiar el texto cuando es necesario, palabra por palabra, ¿verdad? Y sin dejar nada afuera, incluyendo puntos y comas. Todos esos detalles son sumamente importantes. Dicho sea de paso, Dios levantó una carga muy importante
en un grupo de personas que fue conocido como los masoretas. Los masoretas fueron aquellos intérpretes de los primeros tiempos de los rollos bíblicos que se dieron a la tarea, porque eran rollos bastante que se deterioraban con facilidad. Disculpen, ¿verdad? Y entonces tenían que constantemente estarlos copiando. Pero copiar el pasaje bíblico era una responsabilidad muy grande, porque tenían que hacerlo exactamente igual. Porque si no lo hacían exactamente igual, si un piquito de una B lo hacían más largo o lo hacían más corto, podía prestarse a que hubiera duda de la interpretación. Tenían que poner cada punto, cada coma, cada detalle y para interpretar un libro, para copiar estos rollos, muchas veces les tomaba la vida entera, ¿verdad? Dedicado todo el día. Y esto era como, de hecho, era un ministerio, era muy importante en su época, los masoretas. Si quieren leer, pueden estudiar un poco más al respecto. Continuemos entonces. Hablemos específicamente de hermenéutica y exégesis para ampliar un poco el concepto. Número uno, hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina que se encarga de analizar el texto, si es literal, si es figurativo, y considerar las palabras y frases a la luz del contexto textual, es decir, cuando fue dicho, histórico a través de la historia y literario. ¿Verdad? Eso arroja una luz enorme. Uno de los mejores estudios hermenéuticos y a su vez una de las mejores exégesis del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento son los libros, los comentarios de William Barclay. Es un escritor escocés británico, ¿verdad? Que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, creó comentó, mejor dicho, un comentario de todo el Nuevo Testamento y se tomó el tiempo de hacer la hermenéutica correcta y la exégesis. Cuando usted tenga duda, ¿verdad? Y quiera buscar información creíble, fiable de un hombre de Dios y de un hombre ilustrado, ¿verdad? En su materia, pueden ir a los comentarios de William Barclay. En segundo lugar, la exégesis, ¿verdad? Hablamos de hermenéutica. La exégesis es el proceso de descubrir y buscar el significado exacto del pasaje bíblico. Para eso hace falta obviamente lo básico que es lectura comprensiva. Pero hay que tomar en cuenta que esos textos no son nuevos, que esos textos probablemente sus palabras evolucionaron. Entonces hay que ir lo más profundo, para encontrar el sentido verdadero, ¿verdad? Evitando que el predicador inyecte un significado contrario a lo que realmente tiene el texto. Retomo la lectura. La exégesis es el proceso de descubrir y buscar el significado exacto del pasaje bíblico, evitando que el predicador inyecte un significado contrario al que realmente tiene el texto, como lo antes mencionado sobre la señora que ya comentamos hace unos minutos atrás. Ella estaba haciendo una disertación donde perdió de vista la exégesis y la hermenéutica y por eso dijo, verá, semejante cosa. Obviamente yo no digo que por eso vaya a ser condenada, pero eso crea muchísima confusión en la vida de sus oyentes, ¿no? Y crea una visión distorsionada y no sé si hasta un poco irrespetuosa, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y sí, especialmente cuando, pues, de cualquier persona de la Trinidad, pero estaba hablando de Dios el Creador, ¿verdad? De Dios Jehová, ¿verdad? Que nosotros sabemos que se manifiesta a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, y que los tres son uno de los misterios de la Trinidad. En fin. Número 3, interpretación cuidadosa. De nuevo, retomamos, porque esto es muy importante. El predicador debe estar familiarizado con un pasaje bíblico y no presentar algo extraño a los oyentes. A veces la interpretación correcta de un pasaje bíblico puede tomarnos tiempo, ¿verdad? Y a veces un sermón que nosotros pensamos que estamos listos para compartir la semana siguiente necesita de tiempo para estar seguro que vamos a decir lo correcto y no que vamos a salir ahí con, ¿verdad?
quería usar uno de los dichos que nosotros usamos allá en nuestro país, pero puede ser que no todos lo entiendan. Bueno, no vamos a salir ahí entonces con una cosa totalmente disparatada, ¿verdad? O quizás hasta ofensiva en algunas culturas. Debe interpretar el texto con mucho cuidado, oración y sin descontextualizarlo a su realidad original, a su realidad histórica y a su realidad actual. Los efectos espirituales de un sermón bien presentado, bien bíblico, bien hermenéuticamente balanceado, homiléticamente bien expuesto, de tal forma que lleve todo como ese plato necesario, como ese plato delicioso que fue preparado con los ingredientes necesarios, con el calor necesario, el tiempo necesario. Entonces los efectos espirituales de un sermón bien trabajado, bien presentado, bien preparado son los siguientes. Iluminación. El pasaje bíblico da contenido a la predicación y produce efectos espirituales en los oyentes, iluminando sus mentes y sus corazones cuando la palabra de Dios es bien presentada, considerando todos los aspectos antes mencionados. En segundo lugar, transformación, que es lo que nosotros estamos buscando. Y sabe una cosa, cuando usted está señalando, ¿verdad? A la gente con su mensaje, si usted se fija, hay tres dedos que lo señalan a usted. Entonces, la transformación no necesariamente es para los que están oyendo. A veces la transformación viene principalmente para el instrumento a través del cual se está diciendo, a través del cual se está compartiendo ese mensaje. La predicación basada en la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida de los oyentes y los que están compartiendo, tocando sus corazones y desafiándolos espiritualmente. No solamente ilumina la mente, ilumina el espíritu, transforma el corazón, transforma nuestra manera de ser, nos da acceso a una bendición para nosotros y nuestras generaciones. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando Dios viene y transforma un corazón a través de su palabra, a través de un instrumento, ¿verdad? A través de un mensaje bien diseñado. Por ejemplo, hay un predicador que muchos no conocen ahora y que nosotros somos parte de su ministerio de manera directa. Estoy hablando de Billy Graham. Billy Graham, que fue un predicador muy famoso en los Estados Unidos, muerto recientemente, hace unos pocos años atrás, que Dios usó en diferentes partes del mundo, fue por medio de quien se convirtió el que hoy es nuestro padre espiritual, que es Mario Fumero. El que le dio origen, el que fundó la iglesia, es un fruto del ministerio de Billy Graham. Y nosotros, al ser fruto de Mario Fumero, sin querer somos fruto de Billy Graham. Y aquellos que son frutos suyos, sin querer, son frutos, ¿verdad?, de Billy Graham. Y Billy Graham fue un hombre muy especial, obviamente, un ser humano como todos nosotros, pero que nunca estuvo involucrado en escándalos públicos, que nunca fue acusado de cuestiones pecaminosas, que mantuvo una vida, hasta, yo no voy a decir que es perfecta, porque los seres humanos no somos perfectos, pero una vida delante de los hombres intachable. ¿Verdad? Y nosotros debemos buscar eso, porque es que lo que estamos compartiendo no es una fórmula para que la gente se haga rica. A lo mejor en el proceso, cuando la gente cambia, ¿verdad? Aprenden a ser dadivosos y Dios los bendice. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la mente sea iluminada con el poder de la palabra de Dios. ¿Verdad? El objetivo es que el corazón sea transformado para que ese cambio que llegó ahí se traslade a los que vienen después. ¿Verdad? Y esto se convierte en una cuestión generacional. En tercer lugar, nos da autoridad. El predicador que se basa en la Biblia tiene autoridad y credibilidad. De ahí la importancia de usar la Biblia, de interpretarla bien, de leerla apropiadamente y de compartirla de la manera correcta. ¿Verdad? Entonces, el predicador, retomo, que se basa en la Biblia, tiene autoridad y credibilidad, pues su mensaje proviene de la revelación divina
y no de sus propias ideas, por muy buenas que sean las ideas de un ser humano, y no dudo que muchos de ustedes y muchas personas tienen buenas ideas o tenemos buenas ideas, nada se compara, ¿verdad?, con el poder, con la autoridad que tiene la palabra de Dios. Así que hay efectos espirituales cuando nosotros no solamente diseñamos un buen sermón, sino cuando nuestro sermón está impregnado de la palabra de Dios y esa palabra de Dios ha sido analizada, hemos hecho un exégesis detallada palabra por palabra, hemos aplicado las reglas de la hermenéutica para no salir con pretextos, ¿verdad?, o con excusas, o con falsas doctrinas, o con posiciones meramente humanas, ¿verdad? Es importantísimo, es fundamental. Hablemos ahora un poquito rápidamente de la preparación del predicador. Vamos mezclando temas. Familiarización, ¿qué es eso? El predicador debe estar familiarizado con el pasaje bíblico que va a predicar para poder presentarlo de manera clara y convincente a los oyentes. ¿Qué debe hacer el predicador? Debe estar familiarizado con el pasaje bíblico que va a predicar. ¿Cómo se consigue familiarizarse uno con alguien? ¿Cómo puedo familiarizarme yo con alguno de ustedes si nunca pasamos tiempo juntos? Si nos vemos allá en las cansadas, allá cada vez que yo puedo ir a Honduras, ¿verdad? No, uno no puede familiarizarse con alguien de esa manera. Uno se familiariza con alguien cuando uno tiene tiempo de convivir con esa persona. Uno puede ir a su casa, él viene a mi casa, compartimos, comemos juntos, platicamos, jugamos juntos, ¿verdad? Entonces estamos familiarizados. Es decir, puedo conocerlo, puede conocerme, mis gustos, mis preferencias y todos esos detalles. Entonces, ¿cómo se familiariza uno con la palabra de Dios? Leyéndola diariamente, tomándonos el tiempo necesario para leer la Biblia, no solamente cuando vamos a preparar un sermón, no, para familiarizarnos con ella. Desde hace algunos años atrás yo vengo haciendo algo que yo ya había hecho, yo había leído la Biblia completa más de una vez en mi vida, pero no, me parece que este es el cuarto año consecutivo que yo llevo y que mi meta es leer toda la Biblia desde en el orden que están dispuestos los libros, es decir, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis, ¿verdad?, a partir de enero. ¿Cómo consigo hacer eso yo? Bueno, yo me tomo de los días de semana, particularmente de lunes a viernes, no menos de 15 minutos diarios donde leo no menos de 5 pasajes o de 5 capítulos diarios de la Biblia y a veces más. De tal forma que cuando yo llego a diciembre, prácticamente estoy a punto de terminar. Y cuando llego a diciembre 31, ¿verdad? De hecho, este año lo hice, ¿verdad? Reuní un grupo de personas por internet y compartimos la lectura juntos. Entonces, la manera de familiarizarse con la Biblia, ¿verdad?, es leyéndola, pasando tiempo con ella, volviéndola a leer, releyéndola, subrayándola, escribiéndola, compartiéndola, ¿verdad? Así es la manera. Entonces, la familiarización es necesario. El predicador debe estar familiarizado con el pasaje bíblico que va a predicar para poder presentarlo de manera clara y convincente a los oyentes. La gente sabe cuando estás hablando de algo que conoces o algo que no conoces. Qué gusto me da a mí cuando escucho a un doctor hablando de algún problema de salud, ¿verdad? Y uno sabe cuando el predicador el doctor o el médico tiene experiencia, ¿no? O un constructor también, o un agricultor que no le han contado, sino que tiene las manos encallecidas, que tiene la piel curtida por el sol, porque él está familiarizado con la semilla, con la tierra, con el campo. No es que le contaron, no es que él lo ha vivido. De la misma manera debe ser el predicador en relación con la palabra de Dios. En segundo lugar, cuidado con la interpretación. Antes de exponer el pasaje, el predicador debe interpretar tanto hermenéuticamente hablando, analizando el lenguaje, considerando las reglas de la hermenéutica bíblica, como homiléticamente hablando, descubriendo el significado, ¿verdad? Sin inventar. Hay gente que forza los textos, ¿verdad?, a la brava para que digan lo que él quiere que digan. No, la Biblia
se dirige a sí misma, toma camino por sí misma. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Algunos temas secundarios que estaremos posteriormente compartiendo, porque ya se nos acabó el tiempo, son los siguientes. Ah, hay cosas que son inevitables. Es innegable que un predicador, por más homilética que sea, no podrá evitar tocar varios temas secundarios en un pasaje bíblico, pero está bien, mientras no pierda el objetivo principal. O sea, no significa que si va a hablar del pecado, no pueda hablar, por ejemplo, de la redención, ¿verdad? O no pueda hablar, por ejemplo, de otros aspectos, pero siempre guiados por el tema. Entonces, es innegable, ¿verdad? A veces no, vamos a tocar más de un tema secundario, además del tema principal, pero sin perder el objetivo. Así que no se sientan mal por eso. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es imposible hablar de las cosas de Dios y aunque tengamos un tema y un título que queremos expresar, es inevitable en la mayor parte de los casos siempre mencionar algunos otros temas principales sin que le roben el protagonismo al tema principal, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Es importante no olvidar la importancia del tema. El tema es la columna vertebral que sostiene el armazón o esqueleto del sermón, basado en el texto bíblico. El aspecto es el aspecto particular del asunto que se desarrolla. Es decir, no debemos olvidar que hay un foco que está apuntándonos y es el tema dirigiéndonos el camino y aunque ocasionalmente mencionemos algunos otros temas secundarios, hay un tema principal al cual nosotros debemos volver. Relación título-tema, no lo olvidemos. Muchas veces el título puede ser tomado de una frase del pasaje bíblico, sirviendo de esa manera como tema y como título. Y en último lugar, debemos evitar los abusos. ¿De qué estoy hablando aquí? El título no debe convertirse en el centro del sermón, sino en una guía, ¿verdad? Que, por ejemplo, el título puede ser, sí, puede ser, digamos, la belleza de Honduras, ¿verdad? Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de la belleza de Honduras? Obviamente hablamos de las playas, de las islas de la bahía, de las diferentes cascadas, entre ellas Pulapanzac, la más turística también, las aguas termales que hay en Gracias, que hay en Copán, las montañas nuestras que parece que besan las nubes, etcétera. Y perdonen a aquellos que no son hondureños, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado. El título es importante, pero vamos a tener que tocar otras cosas para precisamente desarrollar ese título. Algunos predicadores citan más el título que el texto bíblico. El título es importante, pero más importante es el texto bíblico porque el texto bíblico es el que tiene el poder de tocar el corazón de las personas. Y saben que tengo una buena noticia, no les voy a dejar tarea en esta ocasión. Ahora, eso sí, necesito que los que no se han puesto a tiempo, que no están al día con sus tareas, que las envíen, por favor. He visto que algunos atrasaditos, algunos que andaban ahí perdiditos como el cometa, ¿verdad? Ya se están poniendo al día. Todos necesitamos ponernos al día. De momento solo me resta agradecerles por su tiempo, espero que esta clase les haya servido. Recuerden que si hay algo que no entendió, puede volver a ver el video las veces que usted quiera, ¿verdad? Además, quisiera decirle que si me escribe le voy a contestar inmediatamente, pero la verdad es que mis días son bastante largos. Ustedes no tienen por qué saberlo. Y yo no tengo la necesidad de decírselos, pero para que entiendan un poco, mi día comienza antes de las 6 de la mañana y termina después de las 8 de la noche de cada día. Y muchas veces a esa hora, verá, ya uno lo que quiere es sentarse un ratito, relajarse, etcétera. Y eso incluyendo también los sábados y obviamente el domingo es un poco más relajado, pero siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas pendientes que hacer. Pero prometo que voy a revisar todos los correos y en algún momento, ¿verdad?, los podré contestar. Buen día para todos. Muchas gracias y nos vemos pronto.